Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y hoy quiero hablarles de una saga que muchos de ustedes vieron a comienzos de siglo, que les encantó, una saga de la que pensamos que ya todo estaba dicho, que ya no tenía continuación, y sin embargo la semana pasada salió el tráiler de lo que vendría siendo su cuarta parte. Esta película, esta saga es Matrix, y la película se llamaría The Matrix Resurrections, la resurrección de la Matrix. Y me quedé pensando en esta serie y descubrí que tiene mucho más en común con otra gran saga de finales del siglo pasado y comienzos de este. Una gran saga que también pensamos que ya todo estaba dicho y volvió con mucha más fuerza y fue acogida por los fans también, y que acaba de tener un final ahora sí definitivo, que es Neo Genesis Evangelion. Y me puse a pensar y descubrí que ambas sagas tienen bastante en común. Ambas sagas nos hablan de cosas mucho más profundas de lo que aparece en un primer momento. Entonces, este es un video para hablar de estas dos sagas que me encantan, de estas dos sagas que me fascinan, de Evangelion y de Matrix. Más Evangelion que Matrix, para ser sinceros, pero es muy interesante. ¿Y por qué es interesante? Bueno, empecemos por hablar un poco de ambas, por hablar de los creadores. Los creadores, en el lado de Evangelion tenemos a Hideaki Anno, quien atravesaba por una depresión muy grande y quería hablar de depresión, y para hablar de depresión se inventó un mundo post-apocalíptico, un mundo lleno de mitología hebrea, lleno de ángeles, lleno de mechas, que son estos robots gigantes como Majinga. Y por el otro lado tenemos a las hermanas Wachowski, que en ese tiempo eran los hermanos Wachowski, los cuales no estaban en el cuerpo, no se sentían identificados con como eran en ese momento, y de esa inconformidad salió un mundo virtual, un mundo que no es real, un mundo en el que todo es una mentira. Así yo creo que ellas se sentían también en el interior. Les hablo del mundo de la matriz, el mundo de Matrix, que es una gran simulación de la realidad, donde los personajes no son quienes ellos son realmente. Entonces, en ambos lugares tenemos mundos posapocalípticos completamente disfrazados. En el caso de Evangelion tenemos el mundo después del tercer impacto. Los impactos, por ejemplo, fue lo que pasó cuando sacaron los dinosaurios, y el tercer impacto no se sabe qué fue lo que pasó, pero causó un cataclismo que acabó con prácticamente todo el mundo. Y en el caso de Matrix, una guerra entre seres humanos, entre máquinas, que ganaron las máquinas y tienen esclavizados a los seres humanos. En ambos extremos tenemos a dos personajes, que en el gran de Evangelion es Shinji y Kari, y en el lado de Matrix es Neo, los cuales son personajes que viven, digamos, una especie de mentira, que se niegan a la realidad. Entonces a Neo le pone a escoger entre la pastilla azul y la pastilla roja, y ellos se ven en el nuevo tráiler, le dan nueva importancia a esto. Y en el caso de Shinji, él teme relacionarse con los demás porque tiene el complejo del erizo, que es el de lastimar a otros, el de lastimarse a ellos mismos. Y ambas historias hablan de la depresión, hablan de no ser quienes son realmente, y esto lo adornan de mucha acción, de muchas peleas interesantísimas, pero en el fondo son tramas, y uno se pone a ver mucho más íntimos, mucho más personales, que era lo que me parecía a mí cargaban las hermanas Wachowski y lo que marcaba Hideaki Anno. Pero ambas historias supuestamente llegan a un fin, y voy a hablar del final de ambas series, y no creo estar haciendo spoilers, algo que tiene ya prácticamente casi 2 décadas de haberse terminado. Pero en el caso de Evangelion, en la muerte, The Death of Evangelion, The End of Evangelion, el final de Evangelion, Shinji debe decidir qué hacer con el mundo, y porque al final todos los seres humanos se resuman en una sola esencia. Y por el lado de Neo debe sacrificarse. Acaba de morir su amada y se sacrifica él para salvar
la realidad tal y como la conocemos. Son finales agridulces y tienen un poco de esperanza al final, pero tanto Shinji queda un poco traumado porque se acabó la humanidad, se acabó el mundo, y está con Asuka, que no lo ama, que hay una relación muy conflictiva, y en el lado de Neo pues es como el sacrificio final, como si fuera una especie de mesías, como si fuera un salvador, y sacrifica su propia vida. Entonces ahí supuestamente terminaron las historias, ahí supuestamente son finales tristes, son finales agridulces. Hideaki Anno seguía un poco con su depresión, las hermanas Wachowski no se habían cambiado de sexo, pero sucedió algo muy improbable, y es que las historias podían quedar perfectamente terminadas ahí, porque tienen un cierre claro, pero tanto Hideaki Anno a mediados de la década pasada como una de las hermanas Wachowski, porque la otra no quiso, Lini no quiso seguir, pero Lana si quiere retomar este concepto, retoma las historias, las continúan. Son sagas resucitadas, son sagas que vuelven a lo mismo, y son sagas que siguen con los mismos personajes. Entonces es muy interesante, porque yo creo que lo que vimos de Matrix ahorita en el tráiler que vimos ahora, que tenemos a un Neo que ha perdido la memoria, que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó, y lo que pasó con Evangelion, que fueron 4 películas donde volvían otra vez como a contar la historia. Son maneras de hacer como retells, como recuentos de la historia, pero en cierto momento van a empezar a cambiar. La primera película de Evangelion, de este rebuild que se hizo, sigue completamente la serie, los primeros 6 capítulos. A partir de la segunda cambia completamente todo lo que conocemos, y el autor empieza a jugar con el mundo. En el caso de Matrix estoy completamente convencido que hacer como una especie de contar otra vez la primera historia, de contar a Neo teniendo que decidir entre la pastilla azul, la pastilla roja, de tener que volver a la Matrix, va a ser muy parecido. Yo creo que las críticas van a ir, ay, es que nos están contando la misma historia otra vez, bla 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 bla, pero van a haber pequeños cambios, por ejemplo, como que Morpheus ahorita lo interpreta otro actor, cambios que van a empezar a ser cada vez más importantes, hasta que la historia, que viene siendo como una especie de recuento de la primera historia, va a ir completamente por otro giro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas dos historias? A mí me parece que lo que pasa es que ambos creadores lograron avanzar en su vida. Tanto la primera Evangelion como la primera trilogía de Matrix eran cuando los autores se sentían esclavos de sus depresiones, esclavos de las convenciones sociales. Digamos que con el tiempo ellos lograron evolucionar. Digamos que con el tiempo Lana Wachowski aceptó quién era, hizo el cambio. Con el tiempo Hideaki Anno logró salir de la depresión. De hecho, su esposa lo ayuda muchísimo durante este tiempo a salir de ella. Y Evangelion, la última parte, es cómo tenemos que asumir lo que hacemos y cómo tenemos que seguir adelante. Y yo creo que la parte de Matrix, esta nueva, yo creo que serían varias películas, yo no creo que sea una sola, va a ser como la aceptación. Entonces son creadores que ya lograron superar sus adversidades, creadores que van ahorita a mostrar esta evolución que han tenido a través de su arte, a través de sus personajes más amados. Hideaki Anno expresó que él ya había acabado completamente con Evangelion, y es así, ya no tiene nada más que decir, ya superó toda la depresión que tenía. Yo creo que Lana Wachowski, cuando termine las nuevas películas de Matrix, también ya va a terminar completamente con esta saga. Es algo interesante y es algo muy bonito de ver. Entonces, esta es mi opinión sobre Evangelion y Matrix y cómo están unidas. Y cuéntenme ustedes, ¿están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué esperan para esta nueva saga de Matrix? Pueden decirme en los comentarios, y nosotros nos estamos viendo en otro video. Estamos hablando